Los salmos, hermanos, nos enseñan que guardar de angustia, de abandono. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros como humanos también debemos balancear y aceptar nuestras emociones y experimentarlas. Y en ese sentido nos valdría mucho explorar no solo los salmos lindos, sino también los salmos que dejan ver sentimientos complicados, ¿no? Porque normalmente leemos los salmos más bonitos, ¿no? El Salmo 40, el Salmo 23, el Salmo 100, que es de alabanza, ¿no? El 119 que mencionabas un rato, el Salmo 1, ¿verdad? Que es muy lindo y que también respecto a mantenernos cerca del Señor, etcétera. Pero los salmos de esos que ni no sabemos qué números son, yo tampoco, esos salmos que hablan de sentimientos dolorosos, de ofuscación, esos salmos que dicen, ¿dónde estás, Señor? ¿Has ocultado tu rostro de mí? ¿No? ¿Por qué no acudes a mí si yo te pido y te suplico? Y mis lágrimas eran mi pan de día y de noche, ¿se acuerdan de ese salmo, por ejemplo? Esos salmos que son duros de leer porque dejan ver emociones muy catalogadas como negativas, ¿no? Y que a veces rechazamos o tratamos de eludir. Hay que balancear nuestras vidas y los salmos son un buen remedio para eso. Las emociones que normalmente les llamamos negativas son parte de nuestra humanidad y hay que aceptarlas y reconocerlas. No siempre estamos con la sonrisa en los labios, ¿no? Y alguna vez, o más de una vez he dicho eso, ¿no? De cómo a veces a los cristianos nos someten de alguna forma a estar siempre, por lo menos aparentando que está todo bien, ¿no? Incluso en nuestros cantos, ¿no? En nuestras liturgias, en nuestros himnos, hay himnos que reflejan esa idea, ¿no? Corazones siempre alegres, dice uno, ¿no? Que me acuerdo ahora, ¿no? De momento. O como ese que habla de que el cristiano siempre está feliz y nunca le falta nada. Y hermanos, si somos sinceros y honestos, digo, sí tenemos fe en el Señor y esperanza, pero también hemos pasado momentos difíciles y dolorosos y seguimos siendo cristianos. Bueno, el libro de los Salmos es un buen referente para entender eso y aceptarlo. Bueno, también nos enseñan los Salmos, hermanos, a cuidar nuestra liturgia, ¿no? En nuestras iglesias. Que nuestras letras, las letras de nuestros himnos, tengan una poesía, pero con contenido teológico, que no solamente sean frases así dulces, ¿no? Fíjense que una de las cosas que está pasando en nuestras iglesias es de que estamos siendo influidos, obviamente, por los movimientos que presentan. Yo no digo que estén mal todas las canciones, incluso hay muchas que están muy bonitas y que hay que incluirlas y que no las hemos incluido, pero sí hay muchas canciones cristianas que más bien cuidan que sean un buen producto que se venda y no tanto que sea una adoración así que tenga contenido teológico, ¿no? Entonces, estribillos así cortitos de 2 o 3 palabras que riman muy bien y con una armonía muy bien hecha, una melodía también muy bien cuidada. Obviamente de todo el armazón de los instrumentos y el cantante cantan precioso y tocan muy bien, pero el contenido teológico de esos cantos no son tan profundos. Si los comparamos esas canciones con alguno de los salmos, se quedan chiquititos, ¿no? En el contenido teológico, ¿no? Sí, está muy lindo cantarlos, pero son estribillos, son frases repetidas que a veces no nos llevan a una comprensión más allá que para eso podría ayudarnos mucho el libro de los Salmos. Y valdría la pena en ese sentido. Yo no estoy diciendo que lo hagamos así o que lo hagamos siempre, pero revalorar eso que en su momento nuestros ancestros hacían, que era que su liturgia estaba basada exclusivamente en los salmos, ¿no? Cantaban solamente los salmos, ¿no? Me cuentan acá en Uruguay, ¿no? Los hermanos que los antepasados cantaban en ruso, ¿verdad? Y solamente cantaban los salmos, ¿no? Fue todo un tema cuando se introdujeron los himnos del himnario en la liturgia. Entonces yo no digo que volvamos a eso, pero sí valdría la pena retomar el valor de los salmos en nuestra liturgia, ¿no? Y cuidar el contenido teológico, que es algo que yo creo que es muy importante. Bueno, otras cosas más, no quiero detenerme mucho en esto. El último punto sí lo quiero resaltar, que está ahí en la pantalla, que dice que debe haber un balance en nuestros cánticos espirituales en cuanto a los temas que cantamos. Por ejemplo, el 60% de los salmos están dirigidos a la contemplación y adoración de los atributos de Dios, esa adoración a Dios. Y solo el 40%, o sea, menos, están concentrados en la experiencia del salmista. Actualmente, muchas canciones cristianas se concentran más en la experiencia del salmista que en la adoración a Dios, con el reconocimiento de los atributos de Dios. ¿Sí se entiende la diferencia?
Se centran más en la persona, porque estamos en una sociedad muy individualista, ¿verdad? Y muy hedonista. Entonces, incluso las canciones cristianas han sido permeadas de esas filosofías, ¿no? Y como se busca una experiencia linda, una experiencia extática, así de éxtasis, entonces se procuran canciones que hablan mucho de lo que yo siento, y yo siento eso en mi corazón, y te amo, y me hace sentir bien, y me explico. Está bien, pero no hay que exagerar, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los salmos son mayoritariamente exaltación y adoración a Dios y a sus atributos. Eso es un detalle que hay que considerar. Bueno, continuamos, hermanos. Los salmos son palabra de Dios, dice en esta diapositiva. Y es importante que no reduzcamos el uso de los salmos al ámbito devocional. También deben ser considerados y estudiados para edificar a la iglesia. En los salmos encontramos lo más humano y lo más divino. Esas emociones que yo decía hace un rato que están en los salmos es importante destacarlas, pero también esas experiencias, ¿no? Incluso hasta místicas entre el orante, el salmista y Dios, que lo lleva a expresiones realmente maravillosas. Bueno, eso también, hermanos, es algo que tenemos en el libro de los salmos. Los salmos dejan ver experiencias comunitarias e individuales diversas, como gozo, salvación, adoración, sí, pero también dolor, decepción, abandono, desesperanza, etc. Nos muestran cómo nuestra relación con Dios no se delimita al momento del culto, tiene que ver con toda nuestra vida. Eso es algo que también aporta el libro de los Salmos, porque los salmistas escriben desde su experiencia, no solamente en el culto, no solamente en el templo, sino en su vida cotidiana. Y se usan elementos incluso de la vida cotidiana, como en el Salmo 121, por ejemplo, que es un salmo que se escribe desde la experiencia de ir a Jerusalén a las fiestas de las cabañas, ¿no? Y en ese peregrinaje se ponían en riesgo las vidas de los que iban en el desierto, y por eso es que el salmista expresa: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es un caminante, ¿se dan cuenta? Que está en medio de un valle desolado, preocupado porque, bueno, y si viene un enemigo, si vienen asaltantes, si sale una fiera, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y alza los ojos, ¿verdad? Está en el campo y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda, etc. O sea, es un salmo desde la experiencia de caminar a la intemperie con los peligros que ello implica. Entonces, el libro de los Salmos, hermanos, nos deja en claro que la relación nuestra con Dios no se limita al culto, sino que tiene que ver con toda la vida en general. ¿Sí? Nos deja en claro, hermanos, que en las experiencias amargas y difíciles, nuestra relación con Dios también se puede mantener, y no solo se puede, se debe mantener. ¿Sí, hermanos? Así es que bueno, eso es como introducción. Ahora sí vamos al texto en sí, que yo espero que sea de bendición para nosotros. Vamos a estudiar el Salmo 23, que ya hasta de memoria nos lo sabemos, ¿no? Muchos de nosotros. El Salmo 23, que en las Biblias tiene el título de que el Señor es mi pastor. Así lo conocemos, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Ese es el título que se le ha dado en repetidas ocasiones. Sin embargo, vamos a ver en este pequeño estudio, hermanos, que el Salmo 23 no solamente habla de Dios como el pastor. Hay otra imagen de Dios en el poema, que vamos a acercarnos a ella también. Primero quiero compartirles esta versión, esta traducción del Salmo 23, que es diferente a la que tenemos en nuestras Biblias, que son más populares. Esta traducción la hizo un biblista español llamado Luis Alonso Shekel, y dice así, la voy a leer en voz alta para todos ustedes: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por senderos oportunos, como pide su título. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Me pones delante una mesa frente a mis enemigos, me unges con perfume la cabeza, mi copa rebosa. Tu bondad y lealtad me escoltan todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor por días sin término. Amén. Una traducción un tanto diferente. Y quiero resaltar solo una diferencia. Hay varias con la mayoría de nuestras traducciones, pero hay una que me parece fundamental. Normalmente en las traducciones que tenemos a mano, específicamente la Reina Valera, el verbo que se usa en el primer verso se usa en, a ver si lo digo bien, es futuro, ¿no? Pero es futuro imperfecto. Nada me faltará, ¿verdad? Como que, bueno, nada me faltará en delante. Pero en realidad en el texto bíblico se ha comprobado, ya eso es una corrección que hay que tomarla en cuenta, se usa la palabra en presente. El Señor es mi pastor, nada me falta, ya, ahora, ¿no? Y ese es un cambio muy importante. Le cambia sentido a todo el Salmo, ¿eh? Porque si nos entramos al Salmo diciendo que el Señor es mi pastor, nada me faltará, bueno, mañana, pasado, mañana, algún día nada me faltará. No, Señor, en el Salmo se dice, el Señor es mi pastor, y como el Señor es mi pastor, hoy, ahora, nada me falta. Aunque esté pasando mal, aunque haya valla de sombra de muerte enfrente mío, aunque esté siendo perseguido por mis enemigos, como vamos a leer más adelante, nada me falta. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Pero además, no solo es mi pastor, también es mi anfitrión, como vamos a ver más adelante. Bueno, así es que vamos a aclarar esa parte de si son una o dos imágenes de Dios. ¿Sí? Como en el primer verso, hermanos, en ese estribillo aparece esa frase, el Señor es mi pastor, muchos traductores se han quedado con ese título. El Señor es mi pastor, bueno, así es, y de eso trata el Salmo. ¿Sí? Pero en el quinto verso del poema, en el verso 4, B, en la segunda parte del verso 4b, como está dividida en nuestras Biblias, ocupa el centro de los 9 versos. Y esa imagen, hermanos, que refleja es una imagen que centraliza dos imágenes en una. Y me refiero a, tú estás conmigo. Esa es la frase, tú estás conmigo. Y esa frase, tú estás conmigo, tiene que ver con dos formas de acercarnos a Dios y de comprender a Dios. ¿Sí? Dios es, por un lado, sí, nuestro pastor, pero por otro lado es también nuestro anfitrión. Y en ambas imágenes de Dios es nuestro Salvador. Entonces, voy a acercarme a la primera imagen que nos transmite este salmo de pastor, pastor salvador. El Señor es mi pastor salvador, ¿no? Podríamos decirle esta parte. Y vamos a enfatizar esta frase que está ahí en negrita, ¿no? Porque me da verdes pastos y aguas apacibles. Y fíjense, la intención del salmista, recuerdo lo que decía hace un rato, los salmos son poemas, y los poemas lo que quieren hacer es provocar algo, provocar un sentimiento, provocar una reacción en el que escucha. En el caso del Salmo 23, obviamente el escritor del Salmo tiene la intención de generar en nosotros esperanza, confianza, saber que Dios está aquí. Eso es lo que quiere provocar. Y usa dos imágenes. Una es la del pastor y otra es la del anfitrión. En esta imagen del pastor, lo que él quiere hacer es de que nos imaginemos que somos ovejas, ¿no? En medio de un desierto, sin haber comido ni bebido nada en días. Y de pronto el pastor nos guía para llegar a un oasis, donde al acercarnos vemos agua cristalina y fresca y alimento, un pastizal dispuesto para recibirnos. Somos ovejas, ¿verdad? Llegamos a ese lugar, a ese oasis, y bebemos esa deliciosa agua, comemos ese alimento sustancioso y después nos recostamos en el hermoso y verde pasto a hacer una siesta, ¿no? Qué placer, ¿no? O sea, esa emoción quiere que sintamos el salmista, ¿no? Eso es lo que dice el verso 1 también, ¿sí? Ah, qué placer, ahora sí, ¿no? Nada me falta, nada me falta. Me llevó al oasis después de que tenía hambre y sed, ahora bebí, comí, estoy descansando. ¿Qué puedo pedirle más a la vida, no? Como cuando después de un buen asado uruguayo o argentino quedamos con la pancita bien llena y después vamos a una siesta y después de la siesta decimos, ¿qué más puedo pedirle a la vida, no? Bueno, algo así es la experiencia que quiere que el salmista quiere que nosotros recordemos y sintamos, ¿sí? Pero no solo eso, también sigue diciendo el Salmo, porque me guía por el sendero adecuado. Y aquí
pasamos de descansar a caminar, ¿sí? En la diapositiva anterior estaba entre paréntesis la palabra descanso. En esta está la palabra camino. Descanso, camino, descanso, camino. Ese es el movimiento que el salmista quiere que también entendamos. Y al final lo vamos a aclarar. Porque me guía por el sendero adecuado. Bueno, otra vez somos una oveja, asustadiza y miedosa, como son las ovejas, y con una vista corta y vulnerable ante las fieras del desierto. Estamos expuestos y vamos andando, pero no sabemos qué camino tomar. Sí, es de día, pero igual vemos muchos senderos, no sabemos cuál de ellos es el más seguro y recto hacia el destino, hacia el próximo oasis en donde acampar, pero qué bueno que no vamos solos, estamos caminando, pero el que nos guía es un experto en caminos y veredas, conoce el desierto como la palma de su mano, es el buen pastor y hace gala de su oficio. Por eso dice el verso 3, ¿no? Me guía por senderos oportunos, como pide su título, o como dice en la Reina Valera, en honor a su nombre. O sea, él es el buen pastor y le hace honor a su oficio, ¿no? En honor a su nombre, en honor a su función, a su oficio de pastor. Es tan buen pastor que pongo toda mi confianza en él porque él conoce perfectamente su oficio y nos conduce por el camino certero y sabemos que no nos vamos a extraviar. De ninguna manera nos podemos extraviar. Solitos sí, pero con el buen pastor de ninguna manera nos podemos extraviar. ¿Sí? Bueno, entramos al movimiento del camino y después, en el siguiente punto, volvemos al descanso. ¿Sí? El Señor es mi pastor salvador porque me acompaña cuando cruzo valles tenebrosos. Sigue diciendo el Salmo, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan, dice en la traducción que estoy leyendo. Llega la noche, hermanos, seguimos siendo ovejas, recuerden. Llega la noche, aún no se llega al lugar de reposo y hay que seguir avanzando. Pero la oscuridad aterra a las ovejas, ¿no? Desprovistas de la visión, porque tienen muy poca, se sienten perdidas. El valle hace sombras, ¿verdad? La luna y el valle, las montañas hacen sombras que parecen figuras monstruosas y eso es lo poco que pueden ver las ovejas y el terror se apodera de su voluntad, se paralizan y además las patas de ellas ya están cansadas. Imagínense ustedes una de esas ovejas, ¿no? Y de pronto, imagínense así la escena, ¿no? La oscuridad, las sombras terroríficas, cansancio, no sabemos para dónde ir, estamos temblando de miedo y de repente se escucha un leve sonido en el piso. Toc, toc, toc. Ese sonido, ¿no? Esa vibración suave y constante, ese choque de la madera contra el piso en un ritmo regular. Y entonces las ovejas recuerdan, ese sonido es el pastor. Es el pastor el que está haciendo ese sonido. Él está junto a nosotros. No lo vemos porque hay tinieblas, ¿verdad? No se puede ver claramente en las tinieblas, pero está aquí con nosotros. Ese sonido que Él hace con su vara y su callado nos recuerda que Él está con nosotros. Y nos vienen a la memoria las veces que nos ha defendido en contra de los lobos, usando ese bastón y su vara para ahuyentarlos, impidiendo que nos lastimen. Y entonces sentimos y pensamos, qué tranquilidad. Saber que el buen pastor nos cuida y alienta. Qué gran bendición. El salmista está queriendo provocar esos sentimientos en el que lee o escucha su texto. Y seguimos. Entonces, acá esta primera parte es el buen pastor, es el pastor salvador. Pero después el salmo sigue, hermanos, y cambia radicalmente el tema. Fíjense cómo dice el verso 5. Me pones delante una mesa frente a mis enemigos. ¿Vieron que cambió? Acá ya no es un pastor con sus ovejas, acá es un anfitrión. ¿Se dan cuenta del cambio tan grande? La imagen que ahora usa el salmista es la de un anfitrión. Aparece una mesa en el desierto, en la intemperie, no hay mesas, no hay banquetes, ¿verdad? No hay perfume, no hay copas rebosantes, no. Ahora cambió el escenario, ya olvidémonos del desierto, olvidémonos de las ovejas y del pastor. Ahora vamos a enfocarnos en un anfitrión con un invitado, que en este caso somos nosotros.
porque me prepara un banquete delicioso, podríamos parafrasear el verso 5. Me salva de mis enemigos y me permite festejar con él la salvación. Otra vez, en el ritmo del poema, pasamos al descanso. Y fíjense, tratemos de imaginarnos ahora en otra circunstancia. Imaginemos que somos un esclavo de una tribu de errantes en el desierto y que por alguna razón pudiste escapar una noche del campamento. Corres mucho, corres lo más rápido que puedes, pero tus captores van detrás tuyo. Aparece la luz del día y el sol inclemente del desierto disminuye aún más tus fuerzas. Tú eres un esclavo que va huyendo de tus captores y sabes además que si te capturan, lo que va a pasar es de que te van a matar de una manera cruel y despiadada en frente de los demás esclavos como escarmiento además. Sigues corriendo, pero a cada minuto sientes que no puedes más. Miras a tu alrededor y no ves ningún refugio, ningún campamento en el cual pedir asilo. Piensas en dejarte caer y permitir que te alcancen porque las fuerzas no te dan para más. Probablemente lo más seguro es que te den muerte, pero piensas que sería mejor que seguir luchando por algo imposible. Y de pronto, una pequeña esperanza se aparece en tu mirada. Ves a lo lejos un campamento y te diriges hacia ese campamento. Tus enemigos cada vez se acercan más, volteas la vista y ves que cada vez están más cerca, pero sigues corriendo con las pocas fuerzas que te quedan, tienes una pequeña pero clara esperanza y pones lo último de tus fuerzas en la carrera y finalmente llegas al campamento. Imaginémonos como ese esclavo que va huyendo de sus captores. Cuando llegas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ese Señor anfitrión salvador, ¿qué pone delante tuyo? Prepara un banquete delicioso, te salva de tus enemigos y te permite festejar con él la salvación. El jefe de familia, ¿qué hace? Sale a tu encuentro, te invita a pasar a su carpa, te invita a sentarte a la mesa y descansar, a tomar agua y a pronto un pequeño banquete para ti. Detrás llegan tus enemigos al campamento, pero ven al jefe mismo, que es el que te ha recibido, y ahora estás bajo su refugio y protección. Se amedrentan, saben que es una terrible ofensa, en aquella época era así, una terrible ofensa, irrumpir en un campamento para capturar a alguien que ha sido bien recibido. Además, seguramente llegaste a una ciudad de refugio, de las que están validadas por la ley. Se alejan perdiendo la esperanza de capturarte. Mientras tanto, tú ya disfrutas del banquete preparado especialmente para ti. El jefe ordena a sus hijas que te pongan aceite, que es sinónimo de protección y fiesta entre los nómadas del desierto, y el jefe toma tu copa y la llena hasta el borde de vino. Él se sirve también y te dice, vamos a festejar, porque la salvación ha llegado a tu vida. Otra vez, ¿no? ¡Qué bendición! ¿No? Eso es lo que también el salmista quiere que nosotros nos tratemos de imaginar. Ahora el Señor es un anfitrión salvador. Pero sigue la historia, porque en la última parte del Salmo dice la palabra, tu bondad, verso 6, y lealtad me escoltan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por días sin término, o por largo tiempo, dice en la Reina Valera, por largo tiempo. Bueno, en esta última parte del Salmo, ¿qué se nos dice? Bueno, ¿por qué es tu Señor Salvador? Bueno, tu anfitrión Salvador, porque ha puesto por escoltas a la bondad y el amor. Y porque tienes la esperanza de llegar a su morada definitiva, donde vivirás para siempre. Tu travesía tiene que continuar. Ya hubo un descanso, ahora sigue otra vez el camino, ¿sí? Debes continuar la travesía, disfruta así de la hospitalidad de ese maravilloso anfitrión, pero sabes que tienes que seguir el camino a tu hogar, a reencontrarte con tus seres amados, de los cuales estuviste separados tanto tiempo. Así que al otro día, después de disfrutar ese banquete, de tomar un descanso reparador, te dispones a salir. Y aún con cierto temor de tus persecutores, de que ellos te esperan a las afueras del campamento, o que asaltantes que te capturen en el camino, o que alguna fiera te lastime, pero tienes que seguir. Pero el anfitrión sabe que corres peligro. Y es tan buen anfitrión que no te deja ir solo. Te dice, no dejaré que continúes el camino solo, irán contigo mis 2 escoltas. Ellos te acompañarán hasta que llegues a casa.
Entonces, acompañado, escoltado, sales del campamento, pero el miedo se ha ido, vas bien protegido, no estás solo como antes. Sabes que el camino puede ser peligroso, pero el destino amerita correr el riesgo, llegar a la meta final en donde estarás en tu hogar para siempre. ¿Cuáles son tus escoltas? El amor, o la bondad y la lealtad, ¿no? Como dice esa traducción. Son nuestros escoltas en lo que resta del camino, ¿sí? El salmista lo que está haciendo, hermanos, es tomar elementos de su época. Hay que tomar en cuenta eso, por supuesto. Es un poeta inspirado por Dios, pero que usa elementos de su época. Por eso es que para los que escuchaban su poesía, para los que leían esto, los primeros receptores, no era tan complicado entenderlo porque ellos sabían qué era la labor pastoril, cómo eran las ovejas, cómo eran los caminos. También sabían estos elementos de cómo era la situación de los esclavos, de que si un esclavo se escapaba de sus amos, seguramente iba a ser, si era capturado, iba a ser asesinado, de las reglas que había respecto a la protección de los que huían de otro campamento, de otra tribu, etcétera, ¿no? Entonces, esos elementos los tenemos que conectar nosotros para poder comprender esta palabra. Pero el Salmo aborda entonces esa certeza de que Dios está con nosotros desde dos imágenes de Dios. Dios como pastor y Dios como anfitrión. ¿Sí? Ahora, para ir cerrando, ¿qué nos dice esta palabra hoy? ¿En qué podemos aplicarla hoy, en nuestro tiempo, en nuestros días? Bueno, obviamente esta palabra nos dice algo muy importante. Andemos el camino, andemos con Dios. Nada nos falta en presente, ¿verdad? Somos llamados a descansar y caminar. En ese movimiento tenemos que estar en nuestras vidas. No podemos estar permanentemente descansando ni permanentemente caminando. Hay dos momentos que deben de regir el ritmo de nuestras vidas. Como lo hacemos en nuestros días. En el día trabajamos y en la noche descansamos. Así es el ritmo de la vida también en general. Y en esos dos momentos, tanto en el descanso como en el movimiento, en el camino, hermanos, nosotros somos llamados a confiar y a andar con Dios, porque nada nos falta. Esta vida, en ese sentido, es un éxodo. Aún no llegamos a nuestro destino final, en donde estaremos para siempre en la presencia de Dios. Mientras tanto somos, como dice el apóstol Pedro, peregrinos y extranjeros, ¿no? Somos caminantes, ¿no? Y a la iglesia primitiva se les conocía así como los del camino, los que andaban en el camino. La iglesia, hermanos, somos llamados hoy a ser caminantes, a estar permanentemente en movimiento. Por eso es que en nuestros himnarios cantamos hermosos cantos como ese que dice firmes y adelante, o este es de la fe que el sábado cantaba, ¿no? Por ejemplo, acá en Yu. Entonces, nosotros somos llamados a tener esa experiencia, pero en esa vida que es un éxodo, no estamos solos. La bondad y el amor nos acompañan permanentemente, como dice el verso 6 del Salmo 23. Pero también, hermanos, es importante resaltar que este poema nos deja, como decía hace un momento, este ritmo en dos momentos: descanso, camino, descanso, camino. ¿Y eso qué quiere decir en la práctica? ¿En qué nos puede servir hoy a nosotros? Bueno, que debemos reconocer, por un lado, que tenemos la necesidad y Dios nos da la oportunidad de reposar para tomar fuerzas, para ser alimentados por el Señor, para estar preparados en nuestro caminar. Y en esto del descanso, hermanos, yo quiero resaltar por lo menos 3 elementos del descanso, y voy no solamente al descanso físico, sino también al descanso, por decirlo, espiritual o integral. El sábado es una oportunidad maravillosa de Dios para reparar fuerzas del camino que tenemos constantemente en nuestra semana. La vida devocional personal y familiar en casa, los devocionales que hagamos, los tiempos de oración, el tiempo de lectura de la palabra, son momentos indispensables para que nuestras vidas sean reparadas por Dios, por su Espíritu. Necesitamos descanso y el Señor nos lo provee. El camino, hermanos, no es fácil. En el camino seguirá habiendo peligros, pérdidas, dificultades y fracasos. Y yo creo que eso es algo importante. Los cristianos no somos llamados a vivir en la idea de que nunca vamos a tener problemas, ¿no? Cuando decimos, el Señor es mi pastor, nada me falta, no estamos diciendo que nunca nos va a pasar nada malo. No estamos diciendo que nunca nos vamos a enfermar o que nunca vamos a
a sufrir, o que nunca vamos a pasar una situación de adversidad económica, o que nunca vamos a perder a un ser amado. No, de ninguna forma. Cuando decimos que el Señor es nuestro pastor y que nada nos falta, lo que estamos diciendo es de que aún en medio de esas circunstancias dolorosas y difíciles, Dios está con nosotros y nos ayuda en todo. Y eso nos hace afirmar que nada nos falta, porque si tenemos a Dios, ¿qué más queremos? Como dijo el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, en nuestro caminar, hermanos, habrá dificultades, pero también en nuestro caminar, como adelantaba hace un momento, siempre tendremos la oportunidad del descanso sabático, el descanso devocional, el descanso en la oración, y siempre, siempre tendremos a Dios a nuestro lado, caminando junto a nosotros, alentándonos, guiándonos, alimentándonos, dándonos momentos de fiesta, perfumando nuestra vida, llenando nuestra copa de alegría, nuestra vida. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Quien beba de esta agua no tendrá sed jamás. Es Dios en su espíritu. Nuestra vida está rebosante cuando lo que tenemos en ella es la presencia de Dios. Así es que somos llamados a disfrutar de nuestro buen pastor y de nuestro excelso anfitrión. Dios en el Salmo 23 es pastor y anfitrión. Y en ambas figuras, en ambas imágenes de Dios, es finalmente nuestro Salvador. El centro del Salmo, como decía hace un rato en el verso 4, en la segunda parte, es tú estás conmigo, tú vas conmigo. Y eso es algo que hay que recordar permanentemente. Así es que bueno, este es el ejercicio, hermanos, que tenía para hoy de lectura de la palabra. Y bueno, quiero usar estos últimos minutos para que ustedes, si quieren hacerlo, puedan hacer algún comentario, algún aporte. Voy a poner el chat en toda la pantalla. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Estamos ya en hora, ¿no? Son las 10, pero bueno, vamos unos cuantos minutos. Bueno, mientras piensan si hay alguna pregunta, les quiero decir que lo que hemos estado haciendo en estas últimas semanas es hacer acercamientos, ejercicios sencillos de lectura de la palabra, de interpretación bíblica, ¿no? Pero lo he estado haciendo yo, con ayuda de ustedes, ¿no? Y reforzándolo con lo que ustedes han hecho a través del cuestionario, del video, etcétera. Pero en medida que pase el tiempo, vamos a ir avanzando también un poquito en la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces la idea es de que al final del curso ustedes hagan interpretación bíblica, ¿no? Algún ejercicio como el que hemos presentado, como el de hoy del Salmo 23, o el de la semana pasada de Lucas capítulo 2, ¿verdad? O el de Ruth, ¿no? Capítulo 1 que hicimos hace 3 semanas, bueno, algo parecido ustedes van a poder hacer, pero para que lo puedan hacer, bueno, obviamente se les van a proporcionar las herramientas. Así es que a partir del miércoles, no el siguiente, sino en 2 semanas, vamos a empezar a darles esas herramientas, ¿sí? Con ayuda de Dios. Bueno, ok, acá hay 2 preguntas, o 3 mejor dicho, dice una, ¿qué diferencia hay entre vara y bastón? Mira, en realidad en el Salmo 23 se habla de vara y cayado, ¿no? Y ambos elementos puede ser que tengan similitud, pero la diferencia fundamental es de que la vara era lo que se usaba para arrear a las ovejas, y el cayado o bastón era lo que usaba el pastor para apoyarse, ¿no? Por decirlo, ¿no? O para él, cuando andaba caminando en la oscuridad, guiarse, ¿no? Y no tropezarse. Pero ambos elementos, lo que hay que tomar en cuenta es la sonoridad de los elementos. Tanto la vara como el cayado producen un sonido al golpearlos en el piso o uno contra el otro. Y es un sonido que las ovejas identificaban muy bien y que las tranquilizaba porque sabían que era de su pastor. Sí, es lo que puedo decir. ¿Qué diferencia existe entre canción y alabanza? Bueno, esa es una pregunta que depende del contexto, hermano, en el que se plantee. Puede ser que haya alguna diferencia, ¿no? Pero en algunos ámbitos es similitud. Por ejemplo, en la liturgia que usamos acá en la iglesia, por decir, local,
Cuando decimos canción o alabanza, hablamos de un cántico que vamos a entonar, ¿no? Pero depende del contexto, no podría decirle alguna definición así precisa. Otra pregunta o afirmación de Ezequiel, también el libro de Salmos es profético. No, Ezequiel, el libro de los Salmos no es profético, aunque hay algunos textos que son mesiánicos o se han catalogado como mesiánicos, que se han leído a la luz de Cristo Jesús, ¿no? A ver si se acuerdan de alguno que me puedan decir, pero sí hay salmos que desde la iglesia cristiana se leyeron y se siguen leyendo como que refieren a Jesús, pero en realidad esos salmos hablan en un primer momento de un Mesías, que después para nosotros como cristianos sí es Jesús, o sea, sí, exacto, es Jesús, pero el salmista, el autor bíblico, no necesariamente lo escribió pensando en eso. Eso es algo que hay que aclarar. En ese sentido me refiero a que no son proféticos, ¿no? Por lo menos no en términos estrictos, ¿sí? Pero sí es válido leer el Salmo 122 y algunos otros, es válido leerlos desde una lectura cristocéntrica, se le llama, ¿no? Es decir, a la luz del evento de Cristo Jesús. Sí es válido hacerlo, pero entendiendo que es una interpretación nuestra, como evangélicos. Un judío lee el Salmo 122 y no piensa que habla de Jesús, porque ellos no creen que Jesús sea el Mesías, ¿no? Por ejemplo. Y así con otros textos. Bueno, la otra pregunta, salto, ¿cómo podemos responder a preguntas desde el Evangelio que predicamos a salmos como el 137, verso 9, y otros que evidencian violencia, rencor, odio y venganza, sobre todo a los enemigos, como en el caso de este? Bueno, voy a leer el Salmo 137, verso 9, para ubicarnos. Ya sé cuál es, pero igual lo quiero leer. Es uno muy duro. Dice así: dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Bueno, ¿cómo interpretar? Bueno, voy a hacer una recapitulación breve. Todos los salmos, como toda la Biblia, es palabra de Dios, pero no quiere decir que es palabra de Dios para que la llevemos a cabo. Para que la llevemos a cabo. No, de ninguna forma. Lo que quiere decir es que, en este caso, los salmos evidencian, dejan en claro emociones y sentimientos bien humanos, en este caso sentimientos de venganza, de odio. Este salmo se escribió en la cautividad, en Babilonia, como dice incluso el propio título. Estaban allá en Babilonia y los de allá les decían a los judíos: ¿por qué no nos cantan algo con sus instrumentos, ustedes que saben cantar tan bien? Y ellos lo tomaban como una afrenta y una burla, que en realidad seguramente lo era, porque les pedían cantar canciones alegres cuando ellos estaban sufriendo el exilio, ¿no? Después de haber sido avasallados, después de haber sido saqueados y tratados como esclavos, los de allá les piden que les canten. Yo me imagino una escena parecida a lo que hacían los nazis en los campos de concentración, en algunos de ellos, cuando ponían a los judíos a cantarles, o cuando tomaban a músicos judíos y los usaban para amenizar sus fiestas, ¿no? Algo así era lo que estaban pasando los judíos en esa época. Ya lo habían vivido antes, ¿no? Y obviamente ellos lo que querían hacer era no solo no tocar, sino además agarrarlos del pescuezo y hacerles algo, ¿no? Y ese odio lo dejan ver y lo escribe el salmista en el Salmo 137. ¿Por qué está ahí? Bueno, porque les decía, es una emoción humana, de odio, de venganza. ¿Es buena? No es buena, por supuesto. Y Dios lo deja en claro, ¿eh? Incluso él prohíbe la venganza, ¿no? Mía es la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Sí, pero no quiere decir eso que los seres humanos nunca sentimos deseos de venganza. Y seamos honestos, nosotros como humanos, aunque somos espirituales y tratamos de sentir como Dios y pensar lo que Dios quiere, a veces nos han dado ganas, ¿no? De vengarnos, ¿no? De hacerle daño a alguien que nos ha lastimado. Y es humano. Bueno, que no lo haga uno, qué bueno que no lo hagas, que te detengas y te abstengas. Pero de que sentimos a veces ese deseo, lo sentimos. Bueno, el salmista lo siente y lo escribe, lo cual no quiere decir que Dios lo apruebe, que Dios lo valide. Es la experiencia del salmista y por eso está ahí. ¿Sí? Bueno, Lorena, ¿quieres preguntar algo? Claro.
Sí, exactamente, es cierto. Lorena dice a ver si puedo resumir lo que dijo, que me parece importante, que así es como debemos acercarnos a Dios, siendo francos con lo que sentimos, con lo que estamos pasando, no hacer como que todo está bien, ¿no? Que incluso eso también es un tema, ¿no? Que a veces en nuestros cultos, con una buena intención, pero se dice, no, hermanos, vengan, pero olviden sus problemas afuera, dejen todos sus cosas feas afuera y vengan acá con lo bueno. No, hay que acercarnos a Dios con todo lo que somos, incluso a veces los sentimientos negativos, para que el Señor, al exponérselos, nos ayude a sanar, a curarlos, a tranquilizarnos, ¿no? Sí, es importante eso. Bueno, vamos a ir terminando. Dice la otra, al querer interpretar de esa manera se corre un riesgo de divagar mucho y errar en la interpretación verdadera del texto. Bueno, hermano, en realidad siempre hay riesgos a la hora de leer la Biblia y siempre leemos la Biblia interpretando la Biblia. Siempre que la leemos la interpretamos. Yo personalmente creo, ese es mi punto de vista, que se corre más riesgos al leer la Biblia sin profundizar en ella y solamente hacerlo, digámoslo así, sin tomar en cuenta elementos que de repente nos pueden dar mucha luz respecto al sentido, ¿no? Es nuestra responsabilidad escudriñar la palabra cada vez con mayor esmero y profundidad. Y entre más profundizamos en ella, más cerca estamos de no divagar y de no errar en la interpretación. Yo lo creo más bien al revés, pero ese es mi punto de vista. A partir de 2 semanas, como les decía, a la lectura que ya está en el aula, hermanos, les recuerdo a todos, ahí lean esa lectura y les va a dar mucha luz respecto a la importancia de la interpretación, ¿no? Porque ahí se habla mucho de eso. Bueno, David Pastuña pregunta, ¿los salmos solo los escribió David o alguien más? No, hermano, ya decíamos, está ahí en el PowerPoint, que no fue solo David. David escribió algunos, sí, pero no todos, incluso no la mayoría, ¿no? Bueno, ahí hay algunas especificaciones en el PowerPoint que ustedes van a tener para descargar. Y finalmente, los salmos nos hablan sobre la danza. ¿Qué nos puede decir sobre si se debe practicar? Sí, hermano, los salmos hablan, hay salmos que hablan no solo de danza, sino de pandero, de momentos de mucho fervor en la alabanza. Pero recordemos que los salmos se escriben en un contexto histórico preciso. Y en el contexto en el que se escriben esos salmos, que mencionan eso, la danza y la adoración pública muy efusiva eran una práctica común, que no en el templo, curiosamente, porque lo que se hacía era hacerlo normalmente en lugares más bien públicos, ¿no? David sí se acercó un poco más, pero normalmente no era tampoco parte de la liturgia, sino como expresiones espontáneas de alegría y de gozo. Yo no estoy diciendo que se deba o no practicar, yo creo que eso hay que adaptarlo también al contexto de cada uno de nosotros. En la iglesia en la que yo soy pastor actualmente, de ninguna manera me atrevería a fomentar que se dance, por ejemplo, porque no es una iglesia que tenga esa práctica. Pero hay iglesias en otros contextos en donde sí se danza y no les causa ningún problema y adelante, qué bueno, que lo hagan así, siempre y cuando se cuide sobre todo que la adoración a Dios sea genuina y que no genere escándalo, sino bendición, que es de lo que se trata, ¿no? Que sea de bendición, de unidad, de gozo en el Señor. Y como dice el apóstol Pablo, que ese verso se usa mucho para tratar de meter en cintura a los que quieren salirse un poco de las normas, pero bueno, hay que cuidar el uso, pero vale la pena mencionarlo, hay que hacer las cosas en orden, ¿no? Decentemente y con orden, dijo Pablo. Y yo creo que en ese sentido se refiere a cuidar que ningún hermano se haga lastimado en nuestros cultos, sino que al contrario, todos salgamos edificados en el Señor. Por lo menos intentar, ¿no? Que todos salgamos bendecidos y edificados. Bueno, hasta aquí, hermanos, las preguntas. Muchas gracias por su participación. La noticia que tengo que darles antes de que se vayan es que, pongan atención, por favor, hermanos, el próximo miércoles a las 9 de la noche, hora uruguaya, a las 8 de la noche, hora argentina, y a la hora que tengan ustedes en sus respectivos países, hermanos, va a estar la clase igualmente, pero no la voy a dar yo, porque
voy a estar viajando con los demás hermanos de regreso a Uruguay, desde Colombia, pero le he pedido al hermano Ausencio Arroyo que dé la clase, y él aceptó, lo cual es una noticia que les quiero dar con mucho gusto. Así es que el hermano Ausencio va a estar dando la clase por internet, ¿no? Desde Colombia. Él va a estar en Colombia, en Bogotá, pero como se quedan unos días más junto con su esposa, yo le pedí el favor de que se conecten desde Bogotá, y desde Bogotá transmitan la clase a todos los que estemos desperdigados. ¿Sí? Así es que no se pierdan la próxima clase, va a estar seguramente muy bonita. Los que no la podamos ver en vivo, se va a grabar, esperemos que no haya ningún problema para verla en diferido, ¿sí? Así es que no se preocupen. Y los que la puedan ver en vivo, pues no se la pierdan. Desde Bogotá va a estar el hermano Ausencio Arroyo dando la clase a todos ustedes a las 8 de la noche. ¿Sí, hermanos? Le voy a pedir ahí al hermano Daniel Bermúdez, si no me equivoco, de Colombia, que, bueno, nos aparte tiempo para ese miércoles para ayudarle al hermano Ausencio con la parte técnica. Muchas gracias, hermanos. Igual, bendiciones para todos. La paz sea con ustedes. Gracias por su atención y nos vemos en 2 semanas, si Dios permite. El próximo miércoles a las 8, el hermano Ausencio va a estar con ustedes, y la tarea, la lectura y el material de hoy ya están en el aula virtual. Ya están, desde hace un rato. En el aula los pueden consultar, los pueden descargar. Gracias por su tiempo. Dios les bendiga.